¿qué estamos dispuestos a sacrificar para defender el orden liberal hoy en día? Y esa pregunta, si se la haces a los europeos medios, probablemente muy poco. Es decir, estamos dispuestos a que los ucranianos defiendan las fronteras de una Europa de Estado de Derecho, estamos dispuestos a pagar parte, pero poco más. Es decir, no estamos dispuestos a poner la vida, por ejemplo. Es decir, en el siglo XX, a principios del siglo XX, una enorme generación murió en las trincheras por defender la libertad, contra los totalitarismos de un signo y de otro. Murieron contra el nazismo. Mi padre fue de una generación que tuvo que alistarse e ir a la guerra. Millones de jóvenes, niños, muchachos murieron en esa batalla. También muchos murieron probablemente en la batalla contra el comunismo. Y hoy en día somos conscientes de que hay una amenaza al orden liberal, que se juegan distintas trincheras en distintos campos. Ucrania es uno, Venezuela es otro. Y estamos dispuestos a hacer algunas cosas muy retóricas. Como bien decías, Europa se despertó, pareció despertarse después de la invasión, pero de momento estamos subcontratando la guerra a los ucranianos. Los muertos los ponen ellos. No vayas a pedirle a un gobierno europeo que le diga a sus pueblos que pongan muertos. Igual que nadie los venezolanos también ponen los muertos. Ahí va a ir. Y el caso de Venezuela, y Moisés es venezolano, y hay otros venezolanos amigos aquí que veo más o menos a través de los focos estos, lo saben mejor que nadie. Es decir, los europeos estamos dispuestos a premiar a las fuerzas democráticas, estamos dispuestos a hacer grandes statements, we are deeply concerned por la represión y por la violación de los derechos humanos, pero poco más. Y voy a ir a un ejemplo concreto. Las elecciones del 28 de julio en Venezuela, todo el mundo sabe que las ganaron las fuerzas democráticas. No solamente porque lo dicen, sino porque existen unas actas que son testimonio épico y heroico de esa victoria. Y los ministros de Exteriores europeos se reunieron en un cónclave a instancias del ministro de Exteriores español, una larga reunión, muy sesuda, muy interesante, y cuando salieron de la reunión dijimos, pues ya tenemos unas conclusiones sobre lo sucedido el 28 de julio. Y la conclusión es que Maduro no ha ganado las elecciones. Bien. Pero Edmundo González tampoco las ha ganado. Y entonces te preguntas, ¿y quién las ha ganado? ¿Y eso por qué se hace? Por cálculo, por condescendencia, por miedo, por complicidad, por cobardía, por lo que tú quieras. Lo cierto es que la verdad desaparece, la verdad no existe. Y detrás de la verdad no hay nada, no hay consecuencias. Porque una vez que tú asumes la verdad, tienes que asumir las consecuencias que vienen con la verdad, que es, en fin, adoptar una actitud muchísimo más beligerante, entre comillas, que no significa necesariamente invadir Venezuela, sino que, en fin, muchísimo más presión de la que se está ejerciendo para defender ese orden democrático y liberal. Con lo cual, a tu pregunta, ¿qué estamos haciendo? Muy poco. Y es una auténtica vergüenza lo que está haciendo la comunidad internacional y lo que estamos haciendo nosotros en el caso venezolano y, debo decir, también en el caso ucraniano.